Junio 20, Primera de Reyes 22, versión Dios habla hoy. Micaías anuncia la derrota de Ahab. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre sirios e israelitas. Pero al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus funcionarios: Ya saben ustedes que Ramot de Galat nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? Y a Josafat le preguntó: ¿Quieres acompañarme a atacar a Ramot de Galat? Josafat le respondió: Yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. Pero entonces consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó: ¿Debo atacar a Ramot de Galat o no? Y ellos respondieron: Atácala, porque el Señor te la va a entregar. Pero Josafat preguntó: ¿No hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat: Hay uno más, por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. Pero Josafat le dijo: No digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó: Pronto, que venga Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos, en la explanada, a la entrada de Samaria. Y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba: Así ha dicho el Señor: Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo. Decían al rey: Ataca a Ramot de Galat y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a éste: Todos los profetas sin excepción han dado una respuesta favorable al rey. Así pues, te ruego que hables como todos ellos y anuncies algo favorable. Micaías le contestó: Juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó: Micaías, ¿debemos atacar a Ramot de Galat o no? Y Micaías dijo: Atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar. Pero el rey le respondió: ¿Cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo: He visto a todos los israelitas desparramados por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho: Estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió: Por eso que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie, junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor preguntó: ¿Quién iría a incitar a Ahab para que atacara a Ramot de Galat y cayera allí? Unos decían una cosa y otros otra. Pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que él lo haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer, y él respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor les dijo que, en efecto,
conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y dijo: ¿Por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: Lo sabrás el día que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: Agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua, hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías: Si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramón de Galat. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo voy a entrar en la batalla disfrazado, y tú te pondrás mi ropa. Así el rey de Israel se disfrazó y entró en combate. Pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel, y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces éste le ordenó al conductor de su carro: Da la vuelta y sácame del combate, porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día, y al rey se le mantuvo en pie en su carro, haciendo frente a los sirios. Pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría por la plataforma del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército: Cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria, y allí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre de Ahab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Ahab y de todo lo que hizo, y del palacio de marfil y las ciudades que construyó, está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Ahab, y después reinó en su lugar su hijo Ocosías. Reinado de Josafat en Judá. En el 4.º año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años, y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá, y era hija de Silí. Josafat se condujo en todo con rectitud, como Asa su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos, donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos, no fueron quitados. Josafat hizo un tratado de paz con el rey de Israel. El resto de su historia y de sus hazañas y de las guerras en que tomó parte está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, los que habían quedado desde el tiempo de Asa, su padre. En Edom no había entonces rey, sino solo un intendente. Josafat construyó también barcos como los de Tarsis para traer oro de Ofir, pero no pudieron ir porque se hicieron pedazos en Ezión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat que permitiera a sus marinos acompañar a los suyos en los barcos,
pero Josafat no lo permitió. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. Reinado de Ocosías en Israel. En el año 17 del reinado de Josafat en Judá, Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó durante 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues siguió el mal camino de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, rindió culto a Baal y lo adoró, como antes había hecho su padre, provocando así la ira del Señor, el Dios de Israel. Hechos 13. Versión Spanish Blue Red and Gold Leather Edition. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dice: Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros padres y ensalzó al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por tiempo como de 40 años soportó sus costumbres en el desierto, y destruyendo 7 naciones en la tierra de Canaán, les repartió por suerte la tierra de ellas. Y después, como por 450 años, dióles jueces hasta el profeta Samuel. Y entonces demandaron rey, y les dio Dios a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de este Dios, conforme a la promesa, levantó a Jesús por Salvador a Israel, predicando Juan delante de la faz de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas como Juan cumpliese su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras mí uno cuyo calzado de los pies no soy digno de desatar. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salud. Porque los que habitan en Jerusalén y sus príncipes, no conociendo a éste y las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándoles, las cumplieron, y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él fue visto por muchos días de los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos al pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como también en el Salmo 2 está escrito: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo: Os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, habiendo servido en su edad a la voluntad de Dios, durmió,
y fue juntado con sus padres y vio corrupción. Mas aquel que Dios levantó no vio corrupción. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y entonteceos y desvaneceos, porque yo obro una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Salmo 138. Versión La Biblia de las Américas. Acción de gracias por el favor del Señor. Salmo de David. Con todo mi corazón te daré gracias. En presencia de los dioses te cantaré alabanzas. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. En el día que invoqué, me respondiste. Me hiciste valiente con fortaleza en mi alma. Todos los reyes de la tierra te alabarán, Señor, cuando hayan oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos del Señor, porque grande es la gloria del Señor, porque el Señor es excelso, y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos. A tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito. En mi eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Proverbios 17, versión Dios habla hoy. Un amigo es siempre afectuoso, y en tiempos de angustia es como un hermano. El imprudente da fianza por su amigo, y se hace responsable de él.